y tampoco del derecho internacional, como lo vamos a revelar. El protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, firmado el 4 de julio del 2006, Argentina duró un año para su entrada en vigencia, para la ratificación. Brasil tardó un tanto más, 4 años. Paraguay, 8 años. Paraguay siempre se opuso a que Venezuela, las oligarquías del Paraguay, se oponían al ingreso de Venezuela al Mercosur y por eso han, mediante acciones criminales, montado todo este entramado antijurídico para pretender suspender a Venezuela del Mercosur. Uruguay tardó un año. Y luego tenemos que el día 28 de noviembre, Venezuela notifica formalmente al Mercosur su adhesión al Acuerdo de Complementación Económica número 18, llamado en el sistema mercosuriano, para los entendidos del Mercosur, el AC-18. Fíjense, en agosto del 2016, Venezuela, previendo justamente todo esto que se venía, toda esta confabulación, toda esta conspiración para cometer un fraude contra Venezuela y el Mercosur, solicita a la Secretaría General del Mercosur, solicita que se nos dé constancia del número de normas incorporadas por Venezuela. Para el mes de agosto, ahí están las cartas, para el mes de agosto, la Secretaría del Mercosur dice que Venezuela incorporó y adoptó 953 normas. Curiosamente, el día 1 de diciembre, esta Secretaría envía un informe a los cancilleres confabulados para que apliquen la norma de suspensión de Mercosur, que no existe y a la cual no reconocemos, es nula, es írrita, es inexistente. Dice que Venezuela ha incorporado 931 normas. Es decir, entre agosto y diciembre nos roban unas normas incorporadas. La cifra verdadera, y tenemos la constancia porque hemos notificado formalmente al Mercosur, es que Venezuela ha incorporado 1001 normas. Referíamos a las 1183 anteriormente, pero que ya hay normas que ya no están vigentes en el Mercosur. Por eso la diferencia en el número de las normas. Pero en cuanto a las normas vigentes, Venezuela ha incorporado 1001 normas. Que no se refleja porque hicieron como que una especie de trampita. Funcionarios confabulados. Y en base a esto, entonces, los señores cancilleres que estaban regados por el mundo entero, unos en Israel, otros en Egipto, otros no se sabe dónde, el retiro espiritual, pues vulneraron la legalidad del Mercosur, cometieron una grave infracción internacional y agredieron a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué pretenden? Miren, si nosotros nos vamos a analizar la situación país por país, sabemos que, como lo ha dicho el presidente Correa, es un nuevo plan Cóndor contra nuestras naciones, contra los países progresistas, contra los países de izquierda, contra los proyectos nacionalistas, que en una década hemos avanzado en la incorporación de los ciudadanos, de sus hombres, de sus mujeres, en la incorporación a la ciudadanía, a ser reconocido como persona, que les había sido negado en los modelos neoliberales. Y pretenden nuevamente, mediante golpes de Estado, como el golpe de Estado que le dieron a la presidenta Dilma en la República Federativa de Brasil, pretenden reimponer estos modelos de injusticia social, reimponer estos modelos de penuria socioeconómica, reimponer estos modelos de recriminalización y criminalización de las protestas y las expresiones sociales. Y eso es lo que quieren para Venezuela. Porque ¿quién montó todo esto? Esos cancilleres confabulados, estos funcionarios que mediante triquiñuelas, que mediante acciones criminales montaron este entramado antijurídico contra Venezuela, este fraude, ¿está confabulado con quién? Con la paupérrima derecha venezolana, con la vergonzosa oligarquía venezolana, que para ellos, para que lo sepan, porque ayer en la inexistente Asamblea Nacional
se aprobó un acuerdo para llamar a la diplomacia venezolana que cesara en la defensa de los derechos soberanos de nuestro país. Es una clase apátrida, es una clase vendepatria, que lo único que quieren es poner a Venezuela en las manos de sus amos imperiales para que dispongan de nuestros recursos, que lo único que quieren es retrotraer al modelo neoliberal para acabar y para impedir los importantes avances socioeconómicos de nuestro pueblo, y no solamente los avances socioeconómicos, nuestro modelo irreversible en materia de derechos humanos, nuestro modelo de integración, de unión con los otros países, la construcción de la patria grande que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Eso es lo que pretenden para Venezuela, y no lo van a lograr. Fíjense solamente ejemplos concretos. ¿Qué han hecho los dictadores en Brasil? Pretenden aprobar una reforma que impide durante 2 décadas, durante 20 años, impediría el aumento en los presupuestos, en la inversión social, en salud, en educación, en remuneración, congelar los salarios durante 20 años, congelar la inversión en salud durante 20 años, congelar la inversión en educación durante 20 años. Eso es lo que pretenden para Venezuela. Eso es lo que pretende esa derecha paupérrima, que lo que da es vergüenza, que andan por el mundo desprestigiando a nuestro país. Ellos fueron los que montaron todo este entramado con unos cancilleres confabulados de la Triple Alianza para agredir a Venezuela, vulnerando también la Constitución de la República de nuestro país. Y vamos a Paraguay, violaciones gravísimas en materia de derechos humanos. Exhiben una pobreza del 40%. El informe de las Naciones Unidas este año dice que hay 100.000 personas, 10% de la población, 700.000 personas, perdón. El 10% de la población está desnutrida en Paraguay. Eso es una barbaridad. Informe de la ONU del 11 de noviembre del 2016. No tiene ni 3 semanas ese informe. Y dice que hay 700.000 personas, el 10% de la población del Paraguay está desnutrida. Y exhibe un 40% de pobreza. Y no quiero ahondarme más porque entraríamos en el área de la vulgaridad y de acciones y delitos transnacionales y transfronterizos que afectan seriamente a la población mundial. ¿Y Argentina? ¿Qué ha hecho Macri en Argentina? Como lo llama el presidente Maduro, son los presidentes sicarios que llegan es a destruir, comprometen el presente de sus países y condenan el futuro de nuestros pueblos. Más de 200.000 funcionarios, sin hablar de la promoción de los despidos en el sector privado, más de 200.000 funcionarios han sido despedidos por el gobierno del señor Macri. ¿Y la criminalización de las protestas sociales? ¿O es que el caso de la señora Milagro Sala, la compañera Milagro Sala, no es un escándalo mundial? Estos son los gobiernos, unos de facto, otros una dictadura, otros productos de dictaduras y de golpes de Estado, confabulados, unos de esos cancilleres, funcionarios del Plan Cóndor, que pretenden dar lecciones a Venezuela, y por eso decimos, esto es una inmoralidad absoluta. No hay ni hablar de la ilegalidad. Aquí no solamente se han violado las normas del Mercosur, se han violentado también la Carta de las Naciones Unidas, se ha violentado el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad soberana de los Estados. Se ha vulnerado el principio de cooperación que debe existir entre los Estados, resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se han vulnerado todo. Y ahora pretenden invocar un tratado del cual Venezuela ni siquiera es parte, para inventar. Esto se parece mucho al golpe de Estado del año 2002, cuando un señor llegó a Miraflores y dijo, yo soy el presidente de Venezuela.
cuando nadie lo eligió. Igualito. Llegaron unos cancilleres confabulados, se reunieron y dijeron, suspendemos a Venezuela. ¿Pero y cómo? ¿En base a qué norma? ¿En base a qué proceso? ¿Y el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela dónde está? Es una barbaridad lo que han hecho en el Mercosur. Y por eso Venezuela siempre ha dicho, seguimos en la presidencia legítima del Mercosur, defendiendo no solamente los derechos soberanos de Venezuela, sino también la institucionalidad del Mercosur. Aquí tengo la lista de todos los movimientos sociales en el Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de los Trabajadores. Es la organización sindical más grande del Uruguay. Condenó este golpe en el Mercosur. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay es la organización que agrupa a todo el movimiento estudiantil universitario.